Esta tarde vamos a hablar sobre la ética en el ámbito de la salud, la Carta de Derechos y Deberes, y para eso hemos invitado a dos ponentes, dos personajes muy importantes en este ámbito. Comenzará hablando el doctor Marc Broggi, que es cirujano, pero sobre todo lo hemos invitado porque es el presidente del Comité de Bioética de Cataluña. Durante su trayectoria profesional ha trabajado mucho en la relación con los enfermos y los derechos de los enfermos, y además es uno de los autores de la última Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos en relación a la salud y a la atención sanitaria de Cataluña, y también fue uno de los autores de la Ley de Autonomía del Paciente del 2002. Y queremos agradecer que haya venido hoy a compartir sus opiniones con nosotros, y hablará media hora aproximadamente. Después pasaremos a la presentación de la segunda ponente y después dejaremos una hora aproximadamente para el debate, cuando quiera. Pues muchas gracias i bon dia a tothom. Y bueno, ho faré en castellà, doncs, perquè se m'ha demanat. Entonces, pues, bueno, se me pidió que hiciera una visión, digamos, desde el punto de vista de la bioética, que es lo que ahora me dedico bastante. Soy cirujano, pero estoy jubilado del hospital ya, y desde hace bastantes años pues he cultivado esta cosa que se llama bioética. Yo creo que la bioética, como toda ética, la entiendo, y así lo manifestaré durante estos minutos, como una reflexión sobre la práctica, no como un moralismo. Creo que hay que diferenciar bien la ética del moralismo. No se trata de buscar respuestas, de tener respuestas preparadas, sino de plantear las preguntas, de plantearse mejor las preguntas y de plantearlas mejor, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues desde esta visión me gustaría hablar de los nuevos derechos y también de los nuevos deberes. Lo que pasa que no serán los deberes de los pacientes, sino sobre todo los deberes de los que estamos a su cuidado y los que se derivan, por tanto, estos deberes de los derechos ya conocidos de los pacientes. Lo primero que tengo que decir es que para acercarse a estos problemas hace falta una serie de predisposiciones o de disposición mental que merecen un esfuerzo, sobre todo en los profesionales, como por ejemplo los médicos, que tenemos una tradición un poco pesante, tenemos una inercia muy fuerte. La primera disposición importante es que hay que acostumbrarse a ver la realidad mucho más amplia de lo que es la objetividad. Hay más cosas de las que son objetivables, y el enfermo quiere que se vean también estas cosas, quiere que se traten también estas cosas. Por ejemplo, la polisemia de tratar ya lo demuestra. Muchos enfermos le dicen: no, el tratamiento está muy bien, pero es que yo no me siento bien tratado. Estas dos acepciones de la palabra tratar son fundamentales, y me parece que durante siglos los médicos, sobre todo, pero los profesionales en general, tendemos a dirigirnos excesivamente hacia la objetividad y el tratamiento de la realidad visible. Entonces, para cambiar esto hay que ver que cada persona es única y en cierta manera es autor de su vida. Es una cosa que se sabe, que se dice mucho, pero en este contexto conviene que veamos que nosotros podemos ser ayudantes de esta vida, pero nunca tenemos que querer sobreponer a su proyecto, nunca tenemos que querer destruir el proyecto. Por tanto, tenemos que ir con mucho cuidado de no hacerlo, pero además tendremos que pedir cuáles son las direcciones para poderlo respetar bien, ¿no?
Después, que esta construcción de cada persona se basa en valores. Los valores cuestan un poco de definir, pero yo diría que es aquello que está en las cosas y en las situaciones que hace que merezcan la pena, que las prefiramos, que las estimemos. Los valores se estiman, en cambio las ideas se tienen, ¿no? Entonces, esto es importante porque quiere decir que depende de la voluntad y de la voluntad de futuro. Cada persona tiene una valoración de las situaciones que hace que quieran dirigirse hacia este futuro. De hecho, nosotros en las deliberaciones políticas también hacemos lo mismo. Es decir, se trata de qué futuro queremos para nosotros y para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, hay que ver que estos valores son personales y que definen a la persona, pero que cuando muchas personas coinciden en ellos, se hacen colectivos. Entonces, por ejemplo, pues se plasman en leyes. Esto es importante. Bueno, en leyes o en cartas, como la que hoy trataremos aquí, ¿no? Es decir, cuando se ve que la sociedad valora también qué valores, no todos los valores son iguales, dice ella, y estos los encuentro prioritarios. Bien, todo esto me parece que es importante que se vea. Es decir, es previo a cualquier consideración, ¿no? Es decir, no es solo la ciencia, no es solo lo que nos debe... bueno, me cuesta un poco hablar en castellano porque tengo las notas en catalán, pero... es decir, hay que ver que hay que hacer un esfuerzo para ver este ámbito de la realidad que también influye en las actuaciones profesionales y de cuidado, ¿no? Entonces, dentro de estos valores, dentro de este esfuerzo para hacer un futuro mejor, tanto personal como colectivo, hay que ver que hay un progreso, pero que este progreso tenemos que definirlo también. Y este progreso me parece que debe estar definido de la siguiente manera. Lo primero es evitar el dolor, evitar las molestias, evitar las dependencias, etc. En segundo lugar, intentar mejorar el bienestar, pero sería en segundo lugar. Esto los médicos es muy importante que lo vean, sobre todo en situaciones como el final de la vida, ¿no? Por ejemplo. Y después, un tercer objetivo del progreso personal o colectivo, social, sería la comprensión de las dificultades, de los dolores, de los... esta comprensión a veces se contradice un poco con el dolor. Ya dice el Eclesiastés que quien introduce conocimiento introduce dolor. Es cierto, pero es importante llegar al conocimiento para saber cómo evitar el dolor y cómo sobreponerse, ¿no? Bien, esto me parece, hasta aquí los puntos básicos, ¿no?, para decirlo así, de disposición mental para acercarse a una serie de problemas que tenemos delante. Uno de ellos es la comprensión, decía antes, de los cambios que estamos viviendo. Esto en nuestras profesiones cuesta mucho de comprender. He visto en mi vida profesional que a mi alrededor costaba mucho de comprender que ha habido una vida profesional durante siglos y que ahora la estamos cambiando. Se ha dicho que las cosas han cambiado más en 25 años que en los 25 siglos anteriores. Y no es una exageración. Por ejemplo, durante siglos el objetivo de nuestras profesiones era el de procurar la máxima eficacia contra la enfermedad. Este era el objetivo fundamental. Por ejemplo, un ejemplo que yo siempre pongo es el de la mentira. La mentira estaba bien vista en nuestras profesiones, era esperada en nuestras profesiones, porque nosotros decíamos que la necesitábamos para conseguir la máxima eficacia contra la enfermedad. Y la sociedad nos decía, bueno, pues si es así, pues díganlas. En cambio, ahora
la sociedad no quiere que este sea el objetivo único, sobre todo, sino que el objetivo básico, diría ahora, es el de procurar la máxima ayuda a un ciudadano enfermo. Y esto es completamente diferente. Muy a menudo coincidirán los dos, claro, porque lo que necesita un ciudadano enfermo es luchar contra su enfermedad. Pero ya veremos que esto depende entonces de muchos otros parámetros. Depende del momento, depende de su voluntad, depende de las alternativas, etcétera, etcétera. Es importante este cambio y es difícil de comprender por los profesionales. Por ejemplo, ahora es evidente que la mentira está desechada. Es decir, lo que antes era buena práctica, ahora está prohibido. Lo prohíbe la ley ya en este momento, por ejemplo. Entonces, este cambio cuesta mucho de... Diciéndolo así es fácil de entender, pero en la práctica cotidiana es muy difícil, ¿eh? Entonces, este cambio ha obligado a explicitar una serie de derechos de los pacientes, una serie de nuevos derechos de los pacientes y, por tanto, a extraer de estos derechos una serie de obligaciones de los profesionales y también de los familiares o de los acompañantes del enfermo, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, se tuvo que reunir un grupo extenso de médicos, filósofos, teólogos, etcétera, 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 para decidir cuáles eran los objetivos de la medicina en este momento. Y se vio que tenían que definirse mejor. Por ejemplo, ahora ya no es solo curar y cuidar, como era antes, sino también debe verse prever la enfermedad, cosa que antes pensábamos que era un problema de los políticos, es un problema de todos. Luchar contra el dolor y el sufrimiento, este es un objetivo también básico. Y procurar una muerte oportuna, se llamó así, es decir, procurar que la muerte no sea prematura, pero que tampoco sea una agonía excesiva. Estos 4 objetivos se pusieron al mismo nivel. Por tanto, no hay ninguno que pase por encima del otro. En cada momento tendremos que discutir cuál es el que predomina en aquel momento, ¿no? Es decir, se entra en otro campo de discusión en el que es muy importante el análisis bioético. Porque ya no se trata solo de tener unas leyes que señalen unas obligaciones concretas, sino se trata de señalar, como hacen los derechos humanos, por ejemplo, unos límites claros y que tienen que discutirse, que tienen que ponderarse cada vez que se toma una decisión, cada vez que se hace una ley. Por ejemplo, los derechos humanos es un ámbito internacional en el que cada ley no puede contradecirlos, hay que mirarlos, hay que tener más miramiento con estos derechos, ¿eh? Bien, entonces esto hace que en el año 78, por ejemplo, hay 88, surgiera la Ley General de Sanidad, hace que el Consejo de Europa señalara un marco claro para la bioética, y siguiendo esta estela, aquí en Cataluña, por ejemplo, se promulgó la Ley 21-2000, no la de 2002, como he dicho antes, y a partir de entonces pues surgieron en otras comunidades, y al final la 41-2002, que es la ley que nos acoge a todos en este momento. Es la ley fundamental, ya se llama la ley básica para la autonomía de los enfermos, ¿vale? Esto es un poco el camino que se siguió. Es decir, se necesitó volver a promulgar, volver a explicitar los objetivos y los derechos básicos de los enfermos, que cosa que no era necesario, durante siglos no ha sido necesario. Todo el mundo tenía claro pues que el médico sabía sus obligaciones, que el enfermo tenía que aceptar uno no podía ir al juez y decir, es que el doctor me dijo una mentira, o el doctor me operó sin mi consentimiento, porque el juez le hubiera preguntado, ¿pero usted estaba enfermo o no estaba enfermo? Sí, pues entonces había que aceptarlo. De la misma manera, es decir, en todas las relaciones había una situación de dependencia
y de autoridad en todas las relaciones, sea en el matrimonio, sea entre rey y súbdito, entre profesor y alumno, entre papa y etcétera. Es decir, en todas las relaciones alguien mandaba. Quizás la única relación que no mandaba nadie es en la amistad, que es una relación siempre horizontal. Pero en las demás, en todas las demás, había una jerarquía. Y en cambio esta jerarquía ahora se quiere mitigar. Se quieren unas relaciones más igualitarias. Porque el hecho de estar enfermo no tiene que ser un paréntesis para los derechos del ciudadano. Esto también es importante tenerlo claro y cuesta mucho. Es decir, antes la relación esta que decía se basaba en una relación paternalista, todo el mundo ya lo saben ustedes. Es decir, cuando, mire, usted lo tengo que operar mañana. Hombre, pero toda la familia, que es la más paternalista que los médicos, papet, és de malalt, de enfermo. Un buen enfermo tiene que ser una persona paciente y tiene que aceptar lo que se le diga. Si no, eres un mal enfermo. Por ejemplo, un médico era un mal enfermo, porque preguntaba. Preguntar ya era el mal enfermo, ¿no? Bien, entonces la sociedad, nosotros dispusimos que se aclararan los derechos básicos del enfermo. Y esto es lo que hacen las leyes del 21-2000 y 41-2002. Y estos derechos básicos son, así en resumen, que todo el mundo, por el solo hecho de ser ciudadano, debe ser tratado ante la enfermedad, ante el infortunio, y tiene que ser tratado con equidad. Es decir, sin discriminación. Y después veremos algún problema. Después tiene derecho todo ciudadano, por el solo hecho de ser ciudadano, a la información. Es decir, tiene derecho a todo lo que se conoce sobre él. Este es el título básico. Después veremos que una cosa es tener derecho y la otra es tener necesidad de toda la información. Tampoco hay que confundirlo, y también se confunde muy a menudo. Pero es importante tener claro este derecho. Es decir, no es digno de una persona, puede pensar alguien, que alguien sepa algo de él que él no sabe. Por tanto, tiene derecho a reclamar que se le informe sobre lo que él quiere que se le informe. Bien, después tiene derecho a la integridad, es decir, a que nadie intervenga en su mundo privado, íntimo, sin su consentimiento, sea su cuerpo o sea su espacio, que nadie se le acerque demasiado, ¿no? Por ejemplo, o que nadie pues entre en secretos de su mundo, ¿vale? Y por tanto tiene derecho a reclamar confidencialidad cuando él ha dado entrada a alguien en este mundo suyo. Por ejemplo, los médicos necesitamos muy a menudo, a través de la historia clínica, etcétera, penetrar en un mundo en el que entonces el ciudadano exige que no se divulgue lo que él deja entrar para que se le ayude a él, y solo para que se le ayude a él, ¿vale? Esto es importante también. Aquí en nuestra cultura mediterránea somos un poco sensibles a la confidencialidad y, bueno, yo, por ejemplo, pues no diré cada día, pero cada mes pues me llama alguien por teléfono y me dice: oye, tú que estás en Canruti, yo pero, pues, ¿por qué no miras una hija de una pariente mío que lo han operado, a ver qué tiene y tal? Claro, es muy difícil en nuestra cultura decir: no, esto no lo puedo hacer, adiós, pum. Porque me dirán, qué antipático. Entonces, debo hacerlo. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues ahora yo he pensado que, y lo hago así, pues digo, bueno, ya se lo diré al enfermo que ha llamado. Por tanto, voy a ver al enfermo y digo: han preguntado por usted. Tal. Entonces veo hasta qué punto quiere que se diga, no se diga, etc. Pero hay que pensarlo, porque si no, es fácil que caigamos en la... Bien, y después tiene derecho, y este es el último derecho y el más importante, el más revolucionario, a la decisión. Tiene derecho a decidir lo que se hará con él. Y por tanto tiene derecho al consentimiento informado y a las voluntades anticipadas, que sería una forma
anticipada de decisión, ¿no? Bien, estos son los derechos básicos. Por tanto, veremos que si cada uno de ellos se nota que el primer deber que sale de estos derechos es el deber de análisis de cuáles son las necesidades del enfermo. Es decir, un deber de abrir un diálogo con el enfermo para saber, pues, hasta dónde quiere que penetremos en su intimidad, hasta qué tipo de información quiere. Es decir, es el primer deber fundamental, cosa que antes no teníamos. ¿Vale? Solo preguntábamos ustedes de cuándo está enfermo, tal, me tiene que contestar, porque si no... En cambio, ahora necesito saber, antes de informar, qué necesidad de información tiene el enfermo. Es decir, es mucho más complicado. Una de las paradojas que los profesionales no entienden es que hay muchos más deberes que antes. Porque cuantos más derechos, más deberes para los demás. Cuantos más derechos tiene uno, más deberes para los demás. Es una cosa que tenemos que aceptar. Y nos cuesta aceptar a los profesionales, ¿no? Todo esto nos cuesta mucho aceptar. Nos lo han complicado mucho, dicen. Y es verdad. Los derechos de los enfermos nos complican mucho. Antes era mucho más fácil. Pero también es mucho más rico, es mucho más interesante. Yo les digo a los estudiantes que les tocará una actividad mucho más difícil que la que hacía yo, pero que les tengo envidia porque será mucho más rica, mucho más... Deberán discutir entre ellos cómo hacerlo, cómo no hacerlo, qué límites, etc. Bien, y esto abre muchos deberes concretos. Ya pasaré muy por encima. Por ejemplo, el deber a que el ciudadano enfermo se encuentre... Cuando digo enfermo, digo dependiente, se encuentra con una atención que sea basada en la racionalidad. Esto es muy importante también. Ahora es un derecho del enfermo a que se le aplique lo que se le debe aplicar. No a que dependa de que el profesional, bueno, es que hoy he leído una cosa y me parece que esto podría ir bien y he leído unos papeles de acupuntura y esto. No, el profesional tiene el deber de conocer el conocimiento que se ha llegado, etcétera, etcétera, y aplicarlo y mostrarlo bien, ¿vale? Y esto hacerlo equitativamente, es decir, sin discriminaciones. Y si alguna discriminación hay, y en esto es importante porque nos pelearemos a menudo, y cada vez más veo, con los gestores, es que sea en favor de los más vulnerables. Y aquí está una gran discusión es decir, los gestores, sí, ellos organizan nuestro quehacer, pero claro, según sus parámetros, más economicistas y tal, después si acaso hoy hablarán, ven como un mal gasto según que... Bueno, ¿qué ha hecho esta mañana? No he estado con un moribundo. Pues ha perdido tiempo, para mí. En cambio, para el moribundo, no. Y para mí, profesional, tampoco. Para usted sí, etc. Esto habrá que discutirlo más. Es decir, este valor de que la persona más vulnerable requiere una discriminación positiva, si acaso, esto habrá que discutirlo bastante. Bueno, nos tendremos que poner un poco, tendremos que hacer una defensa de nuestros enfermos. Y hay que saber que nosotros hacemos discriminaciones importantes. Hemos acabado con muchas. Yo cuando acabo la carrera se muere la gente de hernia estrangulada en la Valle de Arán, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, pues si vives en la Valle de Arán, pues ya se sabe. Allá en la calle de Mallorca no, pero en la Valle de Arán, pues... En cambio ahora hemos querido montar una sanidad pública, que no sé cuánto durará, pero bueno, una sanidad pública que en principio garantiza que haya una equidad geográfica, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Pero hemos de saber que hacemos discriminaciones y yo no digo que las tengamos que barrer todas de golpe, pero que las conozcamos, que hagamos un análisis como la bioética exige. Por ejemplo, nosotros hacemos bastantes discriminaciones con el personal casa, por ejemplo. Es una figura, no sé si lo conocerán ustedes, pero en nuestros hospitales es una figura corriente. Personal casa, PC. Entonces, personal casa, pues pasa adelante.
se le hacen los análisis antes, etc. Bueno, es una cosa a discutir, porque también es verdad que la amistad es un valor y que nos merecemos un plus de ayuda, pero encontrar el equilibrio será difícil. Otro deber es de que esta racionalidad requiere reconocer las limitaciones de la ciencia y, por ejemplo, saber que nuestro conocimiento se basa solo en un conocimiento estadístico y que, por tanto, ante una persona concreta no sabemos en qué punto de la curva está. Y esto se contradice un poco con unas necesidades del enfermo a dar una sensación de seguridad. Es decir, nosotros actuamos bastante con una falsa seguridad, con un falso conocimiento. Usted tiene una apendicitis. Bueno, no lo sé muy bien nunca. Creo, le tendría que decir, bueno, ¿y el niño qué tiene? ¿Tiene la gripe? No, tendría que decirle, mire, no sé lo que tiene, pero por el tipo de síntomas y tal, el momento del año, si va a colegio y tal, lo mejor es que lo tratemos como una gripe, a ver si lo es o no. Dentro de unos días lo sabremos si se muere, es que tiene una meningitis. Entonces, la madre diría, oiga, pues me voy a otro médico que me le diga exactamente lo que tiene. Hasta que encuentre uno que se lo inventará, pero se lo dirá y estará contenta. Bueno, etcétera. Todo este mundo es importante que lo tengamos en cuenta, porque otra cosa es cómo lo digamos, pero lo importante es que no nos creamos nuestra propia mentira. Y por tanto, hay que ser consciente de los límites de nuestro conocimiento. Yo, por ejemplo, cuando acabo la carrera, es que no sé si tengo tiempo, cuando acabo la carrera, por ejemplo, trato con una mastectomía radical a todas las cánceres de mama. Y cuando alguien me protestaba, yo le decía, usted no lo puede escoger, ni yo tampoco. Esto es la ciencia que nos lo... Y después resultó que tenían razón estas mujeres y que no hacía falta. Y que ahora la ciencia dice que no hace falta. Entonces, ¿qué les digo a ellas? Les digo, bueno, es que antes tenía que hacer lo que hice y ahora haré lo que tengo que hacer. Es decir, con esto se ve que no nos basamos en un conocimiento cierto. Lo único cierto es que no tenemos certeza. Esto es una de las cosas que el siglo XX ha demostrado. Bien, y el tercer derecho fundamental es el respeto. Y este respeto se ha ampliado muchísimo. Antes respeto quería decir una cosa, ahora respeto quiere decir otra. Por ejemplo, el respeto ahora quiere decir el consentimiento informado. La gente se queja del consentimiento informado y dice, hombre, es que es un trámite un poco absurdo, que tal. Yo lo resumo así, de esta manera, para que se entienda bien. El consentimiento informado es una ocasión que la sociedad quiere que se dé a toda persona que se actúa sobre ella, en que la persona pueda decir que no. Ya está. Con esto se define. Toda información, toda forma de dar el consentimiento, de hacer una firma, de tal, que no permita que alguien que diría que no, diga que no, es una mala información, un mal consentimiento, etc. Es decir, hay que tener la antena puesta en que aquel enfermo es una persona que puede decir que no. Y los únicos requisitos que harían tambalear este respeto básico son tres, y son que el enfermo sea libre, es decir, que no haya una coacción encima de eso, que el enfermo sea competente, es decir, que sea capaz no solo de derecho, sino de hecho, de entender qué se le está haciendo, y después que tenga una información suficiente para coger sus alternativas y ver lo que... Solo estos tres. Es decir, la gravedad del proceso no es ningún requisito. No, este enfermo no le haré caso porque está muy grave y se moriría. No, esto no es ningún requisito. Entonces, porque si no destruiremos el consentimiento y diremos, el consentimiento es fundamental, pero para los casos poco importantes. Para los otros no hace falta porque yo deciré, es decir, el enfermo puede rechazar una intervención que ponga en peligro su vida, pues porque no la quiere. No hace falta que dé muchísimas explicaciones. Hace falta que demuestre que es competente, que es libre y que está bien informado de las consecuencias. Pero no hace falta que dé muchas explicaciones. No quiero sangre. ¿No será testigo de Jehová usted? No, esto no se lo quiero decir. Yo quiero decirle que no quiero sangre. Este sería una... No sé, bueno, esto lo podríamos discutir, es muy complicado, pero quiero decir que las cosas se complican mucho, pero que estos son los derechos básicos.